amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos, qué gusto que estén con nosotros nuevamente en este programa Sororidad. La verdad es que estamos muy contentos de que ustedes nos regalen unos minutos de su tiempo para ver este programa que está hecho de mujeres para mujeres y por supuesto con el interés de muchos hombres de conocer temas que aquí se tocan. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos dejan sus comentarios en las redes sociales. Recuerden que estamos en las redes de regeneración.com.mx y también en las redes, en las mías, estoy como Carolina Espina. Por favor, búsqueme y déjeme sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta el momento, a todos los programas que hemos tenido, pues ha tenido buena respuesta. Les agradezco que ustedes los compartan y los comenten. Díganle por ahí a su mamá, a su hermana, a su tía, a alguien de los programas que tenemos en Sororidad, que la verdad es que tenemos temas muy interesantes. Y hoy vamos a tocar un tema que justamente ustedes nos han propuesto en las redes sociales y que tiene que ver con, pues bueno, con esta parte legal que muchas mujeres no conocen, que muchas mujeres están pues ávidas de información de lo que tienen o deben de hacer con respecto a la pensión alimenticia. Esa parte que de repente se vuelve un calvario para algunas mujeres cuando deciden separarse de su pareja y pues bueno, buscan la responsabilidad que deben tener como padres para cumplir con los compromisos que tienen con los niños. Así es que le damos la bienvenida a Jesucita Bautista Cayetano. Ya la agarramos de nuestra abogada de cabecera para que nos hable sobre todos estos temas que nos interesan. Jesucita, bienvenida nuevamente a Sororidad. Ella es vicepresidenta de Derechos Humanos de Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores Asociación Civil. Así es que le damos la bienvenida. Jesucita, bienvenida otra vez a Sororidad. Muchas gracias, amiga. Es un gusto estar con tu auditorio y abierta a las invitaciones que nos hagas. Claro que sí. Y pues vamos a empezar porque la verdad es que este tema es muy amplio. Ya lo habíamos platicado anteriormente aquí tras bambalinas. Pero la verdad es muy interesante, muy amplio. Vamos a tratar de, pues de sintetizarlo para que ustedes tengan la información que más interesa, que más importa y que más debe de estar como a la mano para poder realizar todos los trámites o bueno, esta situación que a muchas personas se les complica mucho. Es que empezamos por conocer un poquito, Jesucita, de qué es la pensión alimenticia. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que los alimentos incluyen el vestido, la alimentación, la vivienda y todo aquello que, incluso si hay alguna cuestión de salud, también, porque recordemos que es la persona. Y ya tenemos varias respuestas al respecto. Abraham Maslow nos determina que una persona tiene diferentes necesidades que debe de cubrir. Si recordamos su pirámide, habla desde el aspecto de psicológico, de conocimientos, de vestido, y también la Organización Mundial de la Salud nos establece que la persona no nada más es su estado físico, el bienestar de una persona no nada más incluye el aspecto físico, también psicológico, comunitario, social, incluso político. Y también Roberto Muñoz nos establece que las personas tenemos energías y debemos de potencializarlas, de volitivas, de conocimiento y comunitarias también, desarrollo personal. Y si a eso lo trasladamos a las niñas, niños y adolescentes, que siempre va a prevalecer el interés superior de las niñas y de los niños. Y en este caso estamos obligadas las personas adultas a proteger y garantizar sus derechos. Y a través de un juicio de pensión alimenticia, que generalmente se solicita al padre cuando existe un procedimiento de divorcio o únicamente de juicio de pensión alimenticia, cuando así se considera conveniente. Justamente es nuestra siguiente pregunta. ¿Cuándo se debe solicitar? ¿Cuando un matrimonio se diluye, pero siempre y cuando sean casados? ¿O no necesariamente tienen que ser casados para que la mujer pueda solicitar esto? Son varios supuestos. Algunos supuestos son, si están casados, te sirve el acta de matrimonio para comprobar que esa unión. Si hay actas de nacimiento, también van a servir. Si las niñas, niños o adolescentes están estudiando, también te van a pedir las constancias de estudio para acreditar su educación. Y en el caso también pueden ser parejas de unión libre o algún concubinato. Pasados los 5 años ya se habla de la figura del concubinato.
Y en este caso, independientemente de que no vivieran juntos, pero si el papá reconoció a su hijo, entonces se puede hacer ese trámite. En dado caso de que no lo haya reconocido o no quiera registrar a la niña, niño o adolescente, entonces se tendría que seguir un juicio de paternidad. Ok, entonces tienen que ser registrados con el apellido en este caso del señor, para que se pueda ejercer una acción para solicitar una pensión alimenticia. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que una persona que va a solicitar ¿cómo se le llama? Esta causal, juicio de pensión alimenticia, juicio tiene que realizar? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso tiene que asistir a recibir una orientación jurídica para que cada caso es diferente y presenta diferentes aspectos a proteger, sobre todo de las niñas, niños y adolescentes. Aquí en Oaxaca de Juárez se encuentra ubicada la Defensoría Pública en Calzada Madero 908 letra K. Su servicio es gratuito. Sería una de las instancias a acudir. Primero recibir orientación jurídica para que en base a los hechos que ya planteé, así se determine una ruta a seguir. Y también está la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña en su unidad de Belisario Domínguez, que está frente a la gasolinera Fonapaz, que también dan orientación jurídica. Esto es muy importante porque de repente quienes están en un proceso de divorcio, quienes están en un proceso de separación por cualquier causal, que muchos de los casos se dan por una separación por causales como violencia intrafamiliar, por ejemplo, la mujer de repente está en una situación de vulnerabilidad que no sabe a dónde acudir, que no sabe a dónde ir, que está sin dinero, que está sola, que está en una situación total de vulnerabilidad. Y es muy importante saber que hay una defensoría pública, donde son gratuitas estas asesorías, donde es gratis ir y solicitar un abogado para que ayude en este tipo de trámites. Importantísimo, están en Calzada Madero 908. Jesucita, ¿cuáles son estos servicios que brinda la Defensoría Pública para mujeres que están en estas condiciones y que no tienen de repente para pagar un abogado? Efectivamente, el servicio debe de ser gratuito en estas dos instancias que venimos comentando, y lo que deben ya de tener preparado, que se los van a pedir, es el acta de matrimonio, el acta de nacimiento de las hijas y de los hijos, sus constancias de estudio. Ya hablando de otro supuesto, ya les pedirían otros requisitos, pero de entrada eso les van a pedir para hacerlo llevar al juez y se puedan dictar las medidas provisionales y precautorias. ¿Cuál es el siguiente paso? Que nosotros ya fuimos a esta defensoría, ya solicitamos un asesoramiento, ya llevamos los documentos, ¿y cuál es el paso que sigue? Ya se inicia el juicio de pensión alimenticia o de divorcio o lo que sea, la ruta que se haya trazado en base a los hechos que se plantearon, y ya se le corre traslado al demandado. Una vez que se le corre traslado, él tiene 9 días para contestar y después contesta, mientras la autoridad judicial dicta una pensión provisional para que sea acorde la pensión provisional va de acuerdo a lo que se haya planteado, a qué se dedica esta persona, si tenemos ubicado su domicilio, su lugar de trabajo y el número de hijas e hijos. Y ya de ahí él va a dar contestación, va a poner también sus argumentos para finalmente emitir una sentencia que ordene la pensión definitiva. Fíjate que hemos checado en las redes sociales muchos de los casos que nos hicieron llegar de manera, pues en privado, para no exhibir en las redes sociales estos casos, pero nos preguntaban, por ejemplo, de repente que hay sujetos que pues buscan cualquier tipo de argumentos para no dar esta pensión, que se escudan en ya no tengo trabajo, en no gano lo suficiente, en no voy a poder mantenerlos, no quiero darlos. En este caso, ¿qué se hace? En este caso, ¿cuál es la medida que toma la autoridad para que estas personas sujetas de este juicio cumplan con esa responsabilidad? La autoridad judicial puede ir en dos sentidos, dependiendo de cuáles sean los ingresos de esta persona. Primero va a valorar si ganan salarios mínimos
para en base a en ese sentido dictar sus medidas provisionales y después definitivas. Pero es comprobable, o sea, la autoridad sí puede ir y decir, a ver, señor, usted sí gana lo suficiente, a ver si tiene, voy a su empresa y pregunto, voy y indago con algunos conocidos, a ver si es cierto que tienes trabajo o no. ¿La autoridad realmente lo hace? Se tiene que hacer porque es uno de los principios básicos que tienes que presentar al hacer la demanda, el domicilio de la contraparte para poder señalar dónde se le va a emplazar y se le va a llamar a juicio. Entonces, básicamente partes del domicilio que señale la esposa o la persona que va a demandar y ya tenemos ahí y se solicita a su trabajador, se solicita al patrón. En este caso pueden ser alguna instancia gubernamental, alguna empresa o donde esté trabajando, se va a pedir un informe que diga cuáles son los ingresos de esta persona. Entonces, donde ya se tiene la seguridad que está trabajando, hay una mayor seguridad jurídica de que se garantice la pensión alimenticia. Con relación a esto, se define cuánto debe de otorgar, qué porcentaje debe de otorgar de pensión. Así es, va enfocada a si es una persona que gana el salario mínimo, en base a eso la autoridad judicial lo puede determinar, o también lo va a determinar a través de la unidad de medición y actualización, que ya está establecido en la ley. Las famosas sumas, ¿no? Que así son es. como los determinantes de los salarios mínimos, algo así. Fíjate que también de repente nos decían que había ya una posibilidad de que aquellos hijos que no habían recibido la pensión alimenticia durante muchos años pudieran solicitarla. ¿Esto es cierto? Sí, lo puedes solicitar, todo lo que hayan dejado de percibir. Recordemos que los alimentos son de orden público y ese es el espíritu de la ley, en que se garanticen. Además, quien está obligado a recibir alimentos, también el día de mañana está obligado a otorgarlos, pues, ¿no? Ahora sí que se garantiza la protección de la familia. Y platicamos en alguna ocasión que quienes a lo mejor hoy evaden su responsabilidad o pretenden, el día de mañana pues van a ser personas adultas y no van a tener quien corresponda a esa responsabilidad que en algún momento dado omitieron. Claro. Eso es parte de la cuestión de la ley de la vida. En cuanto a la cuestión jurídica, si una persona pretende evadir, si ante la autoridad judicial se demuestra que después de un plazo de 6 meses, sin causa ni motivo justificado, no ha otorgado la pensión alimenticia, pues ya se puede ir por la vía penal y entonces ahí la sanción ya sería la privación de su libertad. Oye, ¿y qué pasa cuando estos sujetos se van? O sea, cuando no se hacen responsables y simplemente desaparecen. Tú haces la demanda y la autoridad lo busca, lo hace que esta pensión sea pues, pagable, ¿no? Que cumpla con sus... O simplemente dices, bueno, ya se fue, adiós, ya no vi mi pensión. Es lo que decimos, después de la vía familiar está la vía penal y a través de ahí, como son de orden público, sí la autoridad lo tendría que seguir, pero a petición de parte. O sea, es decir, nosotros interponemos esta demanda y la autoridad se encarga de buscarlo y de decir, a ver señor, nos debe aquí una lanita y la tiene que pagar. Así es. ¿Hasta qué edad los hijos pueden solicitar esta pensión alimenticia? La ley establece que hasta los 18 años de edad, si es que no está estudiando. En el caso de que se encuentre estudiando, sí puede, a un nivel universitario o algún estudio que requiera, sí, independientemente de la edad, con la constancia de estudio se acredita que continúan las hijas y los hijos estudiando. Oye, y cuando de repente el señor sí dice de plano, porque hemos visto casos extremos en que los señores de repente llegan al trabajo y dicen renuncio, ya no quiero trabajar porque no quiero que me quiten el 50, el 40, el 30, lo que le vayan a quitar de la pensión alimenticia, no la voy a pagar simplemente y renuncio. ¿Qué pasa en esos casos? Es cuestión de darle seguimiento. Como lo venimos diciendo, una vez que agotas y acreditas ante el juzgado familiar que más de 6 meses sin causa ni motivo justificado no se ha otorgado la pensión alimenticia que le fue fijada, entonces ya te vas a la vía penal. Y ahí sí tiene que ser obligatorio que cumpla con esa obligación.
Pero que cumple con esa obligación, ¿cómo? O sea, si de repente el señor dice, no, pues yo no quiero trabajar y no trabajo, y me voy a la casa de mi mamá y allí vivo y ahí me estoy, que me ayuden mis hermanos, que me ayuden mis vecinos, no voy a dar la pensión. Pues ya estaría en la situación de la cárcel, ahí porque no está cumpliendo una obligación que es de orden público y de interés social. Imagínate un flojonazo que no quiere cumplir con su pensión alimenticia y que prefiere irse a la cárcel que cumplir con las obligaciones que tiene con los hijos. Hablábamos el otro día también un poquito con Araceli Padilla de esto de la vida y esto del karma y esto de la situación que de repente la vida gira y la vida da muchas vueltas y la vida te puede llevar de repente a que este tipo de personas que no cumplen con sus obligaciones con los hijos, que de repente pues nosotros lo vemos como lo más sagrado que tenemos, ¿no? Pues, en algún momento la vida se los va a cobrar. ¿Cómo? No sé. Y ojalá y no, ¿verdad? Pero ojalá y que sí, se las cobre. Que no quieran cumplir con las obligaciones que tienen con los hijos. Pero por este tipo de situaciones también hay muchas madres de familia que son cabezas de familia y que sacan a sus hijos adelante sin la necesidad de tener esta lucha constante con un papá que no quiere cumplir con sus obligaciones. De repente la mujer es más dada a esto, a decir, prefiero estar tranquila y no pelearme todos los días con este señor, todos los meses con este señor, de ir y de solicitarle la pensión y que no me la quiera dar, que no quiera cumplir con las obligaciones de los hijos. Pero también esa es como un círculo ahí raro, un círculo vicioso emocional que no ayuda ni a la mujer ni a los niños. La autoridad también debería en esta parte ayudar a las mujeres con este tipo de dificultades emocionales al enfrentarse a este tipo de situaciones. Así es, yo creo que pusiste un punto medular. Quizás la parte jurídica está cubierta. Vas, tramitas, haces tu juicio y cumples con los requisitos y sigue el procedimiento, el proceso. Sin embargo, lo que tú acabas de decir es la cuestión emocional, todo lo que te implica. La ley establece incluso la cuestión de alienación parental, es decir, que lo considera como parte de la violencia que se da, porque no, a lo mejor ahorita lo estamos conversando en tu programa, pero se va desmenuzando diferentes características o diferentes ámbitos. Yo platico con las personas cuando se acercan y les pregunto, o sea, cuando eran novios o novias, ¿no se percataron de cómo iba a ser la relación en caso de que se divorciaran? Porque luego todas y todos debemos de cuidar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y a veces es lo último que se hace. Claro. Porque pelean desde la guardia y custodia y que con quién va a estar ahora sí que las hijas y los hijos los fines de semana, las fiestas navideñas. Porque esa es otra parte también que envuelve toda esta separación de dos personas, que no solamente de repente peleas esto de la pensión alimenticia, sino también eso, el generar con quién se van a ir los fines de semana, dónde están, quiero verlos, no los ves porque no les das. Si no les das, no los ves. Y ese estira y jala de dos personas que no pueden hacer un trato de adultos. Y a esa conclusión he llegado. ¿Cómo podemos nosotros, y platicábamos desde la primera vez en nuestro programa, si las mujeres fuimos crecido con un estereotipo y los hombres con un estereotipo, ¿en qué momento va a haber el diálogo? Claro. Porque desde emocionalmente no podemos construir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como personas o como parejas? Todos los días construir acuerdos. Yo creo que esa es la ruta que se tiene que seguir. Pero ante eso implican muchas aristas. Una de ellas es que luego no definen cómo van a pasar la convivencia con las hijas y los hijos. Y anteponen una cuestión personal a la cuestión también de los alimentos. A lo mejor cuando una persona le dice, cuando uno de los padres o madres habla mal del otro, de su otro familiar, pues entonces no deja que también el niño o la niña tenga un discernimiento de cuál es lo más favorable. En este caso, la autoridad judicial lo que hace es, a partir de que las niñas y los niños se pueden expresar, es escucharlas. Y si hay la necesidad,
También solicitan que esté presente personal de la Procuraduría Estatal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del sistema de Oaxaca. O sea, en todo proceso la autoridad tiene que vigilar el interés superior de las niñas y niños, y si hay la necesidad de que se les hagan unos estudios psicológicos, que vaya la trabajadora social, se constituya en el domicilio de la mamá, del papá, y tenga más herramientas la autoridad judicial para poder determinar las medidas provisionales y cautelares en cada caso que se le presente. Oye, y en el marco de todo esto que tú nos acabas de explicar, digo, se han visto muchos casos de que, por ejemplo, la mamá niega la posibilidad al papá de ver a los niños cuando esta pensión alimenticia no es la adecuada, cuando el papá argumenta que es mucha la pensión que se les están solicitando en la demanda de pensión, y cuando se condiciona esta parte que tú comentabas de decir, si no les das a los niños, no los ves. Esta parte, pues también la ley la media. Sí, por eso se toman las medidas pertinentes, porque ya cuando están ante la autoridad judicial, ya interviene ahí la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El papá argumenta esto, ¿no? Me los quiere dejar ver y yo necesito verlos. Sí, estoy cumpliendo con lo mínimo, pero estoy cumpliendo. Así es, y también la mamá hace sus propios argumentos. Entonces ahí la autoridad judicial tiene que velar por qué, por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y es donde ya de oficio solicita la intervención de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para que estén las audiencias, pero representando a las hijas y los hijos que son menores de edad. Esta pensión, Jesucita, de repente abarca también a la madre cuando la madre no trabaja, cuando la madre se ha dedicado exclusivamente al hogar y surge esta separación y ella se queda pues en el desamparo porque no ha trabajado, no tiene un trabajo, no tiene una forma de solvencia. ¿Entra esta parte de la pensión alimenticia también para ella? Sí, efectivamente, porque tiene que hacerse cargo o se hace, más bien dicho, de hecho se hace cargo de estar con las hijas y los hijos. Entonces sí sería, sí se puede solicitar a la autoridad judicial y muy probablemente se la otorgue. ¿Qué pasa cuando la mujer que es madre soltera o bueno, pasó por esta separación, hizo una demanda de pensión, pero se vuelve a casar? Tiene una nueva pareja y pues ya tiene alguien quien de repente, hablemos de que la solventa a ella. ¿Qué pasa con la pensión de los hijos de otra persona en ese momento? El padre que ha sido sentenciado de manera provisional, entonces tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones. No le quita el que ella se case o contraiga en ese sentido, pues. O sea, el padre debe de seguir cumpliendo con su pensión porque pues los hijos no son los que se casan con el nuevo marido, ¿no? Acabas de tocar un punto que es la cuestión que la Corte ha dicho, el desarrollo de la personalidad de cada persona. Antes decíamos que para tramitar un divorcio teníamos una serie de causales que hacían más difícil el proceso de divorcio. Ahora es más práctico. Ya está el divorcio incausado, que quiere decir con la sola voluntad de una persona, ya no estás obligado o obligada a permanecer en el matrimonio. Simplemente con la voluntad, tú dices, bueno, me casé, yo pienso que las personas que se casan nunca están pensando en que el día de mañana van a terminar o van a romper la relación. Sin embargo, se protege ese derecho de cada persona. Nadie puede obligarte a estar con una persona que no quieres. En ese caso, no necesitas justificar por qué. Simplemente con que ya no desees continuar con ese vínculo civil, entonces vas y tramitas tu juicio de divorcios incausado, sin ninguna causa, simplemente. Fíjate qué interesante es esta parte porque pues de repente hay muchas mujeres que no se separan porque pues tienen esta parte del miedo, tienen esta parte de no quererse separar de una persona que les solventa, ¿no? De alguna manera la vida, y eso también es una forma de violencia. Esta también es una forma de violencia hacia las mujeres que la permitimos nosotras mismas, porque si nosotros nos decidimos a romper ese vínculo,
Ya nos está explicando Jesucita aquí el punto de cómo debe de encauzarse esta situación para que el señor siga cumpliendo con su obligación con los hijos. ¿Qué pasa cuando una madre tiene un hijo mayor y un hijo menor? ¿Esta pensión se solicita para los dos o se solicita solamente para el hijo menor en caso de que el mayor ya haya terminado de estudiar y, pues bueno, en este caso esté, por ejemplo, buscando trabajo? Sí, se solicitaría por el menor y ya a lo mejor se podría argumentar alguna cuestión de trámite de titulación, porque recordemos que podemos pedirlo, sin embargo también va a haber una contestación por parte del demandado. Claro, entonces, una cosa es pedir y otra cosa es que el señor diga con todo gusto, ahí te va, ¿no? Entonces ya sería la autoridad judicial la que determine en el caso concreto, pero de que podemos considerarlo y el argumento podría ser que está en proceso de titulación, en caso de que haya concluido sus estudios universitarios. ¿Cuáles son, Jesucita, otros de los puntos importantes en estos juicios de pensión alimentaria? Lo primero es que cuando me dicen el tiempo, se lleva mucho tiempo y yo les digo, pues ahorita tu hija, tu hijo está pequeñito y tienes la oportunidad de promover tu pensión alimenticia. Te va a llevar tiempo porque tienes que ir al juzgado, luego los acuerdos no salen tan rápido, tan expresos. Incluso estaba yo viendo en las noticias que ya ampliaron al juzgado sexto de lo familiar en este año. Entonces, cada vez las personas están más conscientes de la protección de sus derechos, entonces promueven más, la carga se hace más, y eso implica que los procedimientos no sean tan rápidos como quisiéramos. Sin embargo, si detectamos que ya hay un exceso del trámite de su juicio, pues podemos acudir la protección de sus derechos tanto en la vía jurisdiccional como no jurisdiccional, que es a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, o promover un juicio de amparo. Estamos hablando de este lapso en el que tú me decías, bueno, se les hace un poco complicado por el tiempo. ¿Qué tan largo puede ser un proceso de estos? Si yo lo empiezo hoy voy y llevo mis papeles y hago mi demanda, ¿en qué tiempo más o menos recibo una contestación de la autoridad? Va a variar de acuerdo a la carga y acuerdos que emita la autoridad judicial. Básicamente, porque tú la presentas, se les da 9 días para contestar, de ahí se ordena el desahogo de pruebas en 40 días y ya se dicta la sentencia. En teoría sería muy rapidísimo, pero en la práctica, pues yo le calculo que de 6 meses a 1 año más o menos. La verdad, y sigue siendo un lapso enorme en el que una mujer tiene que solventar de alguna manera el bienestar de sus hijos, mientras al señor se le ocurre decir, está bien, ahí está mi pensión, está bien, sí voy a cumplir con mi obligación, cuando, pues si se casó o no, se hizo una promesa verbal, era de cumplirse cuando los hijos llegaran. Así es que es como que de verdad a veces triste, decepcionante, que alguien, una persona a la que en algún momento amaste o quisiste formar una familia que va toda la vida, ¿verdad? En ese momento se desentienda de la educación, del bienestar, del alimento de sus hijos, que pues en algún momento es como una extensión de ellos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este tema es muy interesante. Sí nos gustaría muchísimo que ustedes nos dejaran sus preguntas, sus comentarios, nos dejaran sus dudas, sobre todo Jesucita nos va a hacer, ya que me voy a comprometer para que Jesucita les conteste todas estas dudas que pudieran tener sobre este tema, que la verdad es muy amplio. Aquí quisimos hacer como un desmenuzamiento rápido de lo que es este tema de la pensión alimenticia, pero bueno, ojalá y que les haya servido. Vamos a tratar de tocar otros temas relacionados con esto, para tener un poquito más de información y que aquellas personas que están a punto o que ya están en ese proceso sepan qué es lo que continúa y sepan qué es lo que deben hacer con respecto a esto. Jesucita, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, siempre nos disipas todas las dudas. Jesucita ya me decía, ayer estuve estudiando todos los temas que había ahí pendientes, porque hay cosas que se actualizan constantemente. Y entonces ellos como abogados pues deben estar al día de lo que hay en cuestión de leyes de este tipo. Muchísimas gracias, Jesucita.
Muchas gracias, pues aquí estamos las veces que nos invites. Muchísimas gracias. Con todo tu auditorio. Y recuerden que estamos en las redes sociales de regeneración.com.mx, ahí nos pueden buscar, ahí nos pueden dejar sus comentarios y sus sugerencias, y pues también búsquenme en las mías, estoy como Carolina Espina, y ojalá nos puedan acompañar el próximo viernes. Recuerden que pueden compartir, bueno, más bien, por favor, compartan el programa para que otras mujeres se enteren de los temas que estamos tratando aquí. Nos vemos el próximo viernes, mil gracias por acompañarnos.